Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambre y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Lucas 21:11, versión Reina Valera 1990. Ernesto, nos vamos a enfocar en la palabra pestilencia. Y en estos momentos hay una alerta máxima en cuanto a pestilencia en el mundo. Recientemente la Organización Mundial para la Salud dijo que el Zika se había convertido en una emergencia global. De hecho, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, como es la ciudad de Houston, a través del Departamento de Salud del estado de Texas, informó la existencia de 6 casos comprobados de personas con esta epidemia. Estas personas viajaron a Latinoamérica, uno de ellos viajó a Colombia, 3 de ellos viajaron a Honduras, uno a Guatemala y otro a El Salvador. Y si ustedes están viendo, estos casos no son casos de años atrás. Esos casos aquí, por lo menos los de Houston, son del 2015 y a finales ya, y los otros fueron reportados o confirmados en el 2016. Ahora, el virus Zika se ha convertido en un verdadero problema en Latinoamérica, al menos es lo que están diciendo los encabezados de las noticias por diferentes países de América Latina. Y tú sabes, Ernesto, que este virus era desconocido, por lo menos aquí en Latinoamérica. Sin embargo, los brotes se están esparciendo por muchos lugares de ella. De hecho, aparecen 20 países a nivel latinoamericano que confirman la existencia de esta epidemia. Entre estos países está México, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, San Martín, Guadalupe, Martinica, Barbados, Panamá, Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil. Inclusive en Brasil, recientemente se investigó un caso de brotes en la piel que no sabían de dónde venían y se dieron cuenta que era el virus del Zika. Mira, este virus es muy similar al dengue, al de la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa. Y todos ellos se transmiten por picaduras de mosquito. La forma de transmisión es a través del mosquito, ¿no? El mosquito pica a una persona infectada y una persona que no está infectada, y a través de esta picadura se transmite la enfermedad. Y lo triste del caso es que también se puede pasar, si la mujer está embarazada, al feto, al bebé. Y mira, en las noticias estuvieron diciendo de que este virus fue identificado por primera vez en el año 1947 y se llamó así porque en los bosques de Uganda, específicamente uno llamado Zika, de donde viene el nombre, ellos estaban investigando la transmisión de la fiebre amarilla en la selva cuando se descubrió esto. Los exámenes de sangre confirmaron que había esta infección entre los seres humanos en Uganda y Tanzania ya en el año 1952, aunque fue en el 1968, sigue diciendo el reportaje, cuando se logró aislar el virus que provenía de personas del área de Nigeria. Así que ya tú sabes, después se encontró en el continente, en otros lugares del continente africano y también el continente asiático. Análisis genéticos determinan que hay 2 grandes linajes, ¿no? Un linaje asiático y un linaje africano. Sí, y fíjate, comenzaron a esparcirse estos casos ya desde 1940 y tanto, como dice el reportaje, y llegó aún hacia nuestros días, porque en el 2013 se inició un brote grandísimo en la Polinesia cuando se reportaron más de 10,000 casos, Ernesto. Después,
En 70 de ellos fueron inclusive graves. En el 2014 también se apareció otro brote en Chile, en la llamada Isla de Pascua. Así como tú te das cuenta, esto comenzó a diseminarse por todas partes hasta llegar al día de hoy, a la actualidad. Y mira, la incubación de este virus es de 3 a 12 días. Los síntomas generalmente duran entre 4 y 7 días y pueden confundirse con los del dengue. Eso es complicado porque a la hora de dar el tratamiento se podría dar como tratamiento para dengue, ¿no? Sí, recordemos que son o sea, la fiebre, los dolores en los huesos, o sea, todo ese tipo de cosas así. Inclusive, Ernesto, los departamentos de salud, tanto para Hispanoamérica como también la Organización Mundial para la Salud aquí en Estados Unidos, le están diciendo a la gente que usen protección, que usen mosquiteros, que usen repelente para los mosquitos. El problema está, y nosotros experimentamos eso recientemente, de que todos sabemos que la lluvia atrae los mosquitos, y aquí ha estado lloviendo bastante, por lo que ha crecido la población de mosquitos. Y de hecho en estas ciudades es muy común la existencia de mosquitos, de zancudo, como le conocen en algunos otros lugares. Es inmensa la cantidad que hay. Y el problema está es que como la mayoría de las virosis no hay tratamiento específico. Lo único que pueden tratar de esto es la fiebre, e inclusive con la fiebre hay algunos medicamentos que no se pueden utilizar, por ejemplo como la aspirina. Y es necesario, lo que están diciendo los distintos departamentos que tienen que ver con la salud, es que los pacientes, una vez que se hayan contagiado, que se mantengan alejados del contacto con otras personas, porque las muertes que se han reportado precisamente están apareciendo por problemas de complicaciones, de problemas nerviosos, como por ejemplo encefalitis y ese tipo de problemas así. Complicación, epidemia en Brasil, 739 dice. Bebés con microcefalia hasta noviembre del 2015. Esto lo dijo Rocha, una generación está siendo perjudicada. Refiriéndose a la microcefalia en los bebés. Mira, Ernesto, la BBC Mundo, el 1 de febrero del 2016, anunció que la Organización Mundial para la Salud la declaró el virus del Zika como una emergencia global. Y mira, esto en Brasil hubo alrededor de ese tiempo, dijeron que había 4,000 casos de microcefalia solamente. Y Colombia y otros países como Honduras y República Dominicana inclusive han aconsejado a las mujeres que eviten salir embarazadas. Encontramos algo que dice señales del fin del mundo, ¿no? Esto aparece en Mateo 24:19 y en la nueva versión internacional dice, qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Y en la de Reina Valera del 1960 lo expresa de otra forma. Dice, ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Y otra versión que dice, qué mal les va a ir a las mujeres que en ese momento estén embarazadas y a las que tengan recién nacidos. Ernesto, casi con palabras textuales a los encabezados que leímos de la petición que le está haciendo los diferentes departamentos de salud a las mujeres embarazadas. Debido al caso a los casos, mejor dicho, de microcefalia que están apareciendo en los bebés. Inclusive hay encabezado de noticias que dicen lo siguiente, el Zika y la epidemia de microcefalia en bebés sin precedentes en el mundo.
La Organización Mundial de la Salud emite alerta contra el virus Zika por posible vínculo con microcefalia en recién nacidos. Y es por donde quiera que están saliendo este tipo de encabezados de noticias por todas partes. Este mosquito, Ernesto, es el causante no solamente del Zika, sino hay otras epidemias también que están apareciendo reciente, comenzaron años atrás, pero aún sigue hasta nuestros días, que es el causante del dengue también y de la chikungunya. Dice que su tamaño es minusculoso, ¿no? Como comentaba, no es un mosquito nuevo que ha aparecido, el mismo mosquito está haciendo los estragos. Y causa los mismos problemas de dolores articulares, por ejemplo, el dengue, que se le llamó fiebre rompehueso por el dolor tan grande que causaba y afectó a muchísimas poblaciones del mundo. La chikungunya en México, Ecuador son dos de los últimos países afectados por esta enfermedad, cuyo nombre proviene de una dolencia africana que se traduce como doblarse de dolor, es como inclinarse pero por causa del dolor, ¿no? A eso se refiere el nombre de chikungunya. Entonces, como vemos, estas epidemias, Ernesto, no han desaparecido, sino que se han sumado ya al Zika, el nuevo que está afectando por donde quiera. Tenemos otra versión también que nos aparece en la Biblia, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo. Esto aparece en la versión Reina Valera 1960. Y Ernesto, en esta profecía referente al carácter de los hombres en los últimos días, nosotros nos queremos enfocar en tres palabras: avaros, implacables y crueles. Y en relación a esto, Ernesto, aparece en las noticias en relación a la salud un encabezado que dice: cáncer de ovario y talco, ¿existe alguna relación? Y eso es referente a una condena que le fue hecho de varios millones de dólares a la firma Johnson & Johnson en relación al talco o polvo, como se le conoce en algunos países, en relación o relacionado con el cáncer de ovario. Y hubo una muerte de una señora llamada Jacqueline Fox, y sus familiares llegaron y demandaron a esta compañía y le ganaron la demanda por 72 millones de dólares, porque la señora había utilizado este talco por más de 35 años y desarrolló cáncer de ovario. El cáncer de ovario es el séptimo más común en las mujeres de todo el mundo. Para la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, es una parte de la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus sugerencias respecto a la relación del consumo de carne con el cáncer. El polvo de talco es un posible carcinógeno para los humanos cuando es aplicado en el área genital. No es un posible carcinógeno para los jurados del caso Fox, 9 mujeres y un hombre a favor de Fox, 2 hombres no. Para quienes además la farmacéutica falló en informar que su talco para la higiene íntima femenina ofrecía un riesgo de esa enfermedad. La revista The Scientist publicó un artículo en el que sopesa las evidencias científicas sobre el tema. En él, el abogado Ted Meadows, que se apresta a llevar a otros casos ante la corte, hay cerca de 1.200 demandas, afirma que se debe retirar el producto y advertir en el empaque. Y eso es así, Ernesto, porque ya en años anteriores había un científico que había reportado la relación
la investigación que él hizo entre el talco y el cáncer de ovario. Y sin embargo, la compañía pues no advirtió absolutamente nada a las personas que usan este tipo de producto. Y este científico se llama Daniel Kramer, que es un epidemiólogo de Bringus y del Woman Hospital. Y este fue este científico que primero descubrió o hizo la investigación en relación a todo esto. En el 2000, él y sus colegas reportaron que un 40%, Ernesto, había mayor riesgo con solo utilizar este producto en relación al cáncer en esa área. Y en un estudio de control, el del 2015, su equipo observó un 33% de incrementos en el riesgo de cáncer de ovarios en las mujeres que se aplicaban el talco en el área genital, y en una que desarrolló el cáncer luego de emplearla durante décadas. Detectaron la presencia del mineral en los nodos linfáticos de la pelvis. Entonces, Néstor, vemos aquí que esto es un asunto bastante serio y que no fue reportado a tiempo cuando se le hizo la advertencia de la relación de cáncer con el uso de este tipo de talco. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Apocalipsis 9:1 al 12, versión Reina Valera 1960. Vamos a hacer un paréntesis aquí en las noticias para aquellas personas que no están relacionadas con la palabra abismo. Eso fue lo que nosotros encontramos. Según la Wikipedia, esta enciclopedia online, dice que según la Biblia cristiana es la prisión, refiriéndose al abismo de los espíritus malvados, de donde ocasionalmente salen para causar maldad y donde Satanás está condenado a habitar. En la Biblia también encontramos la historia del endemoniado Gadareno, en el cual tenía una legión de demonios. Esta historia la podemos encontrar en Mateo 8:28 y en Marcos 5 del 1 al 20. Aparece algo muy particular, lo que le piden estos demonios a Jesús cuando reconocen que era el Hijo de Dios. Sí, ellos le dicen que no lo mande al abismo, cuando Jesús le dice que salga, y allí aparecen los versículos que ustedes lo pueden leer. Ahora, con relación a esta historia en la Biblia y lo que dice Apocalipsis, de lo que en los últimos días vio que fueron abiertos el abismo, y si nosotros acabamos de leer qué es lo que hay en el abismo, en esto encontramos este encabezado de noticias con relación a la salud. Dice, ¿qué es la misteriosa histeria colectiva? Esto apareció en esta redacción del BBC Mundo el 21 de abril del 2016. Y otro encabezado con relación a la misma noticia dice, una supuesta figura negra desató el pánico en una escuela de Malasia. Una escuela del norte de Malasia tuvo que cerrar temporalmente por un asunto que los medios locales han calificado como histeria colectiva. ¿Qué fue realmente lo que pasó en esta escuela? El problema comenzó, según el reportaje, la semana pasada, del 16 de abril, ¿no? Cuando varios estudiantes y profesores de la escuela de Jora comenzaron a ver figuras negras. Fueron los muchachos los primeros en ver este tipo de figuras, pero también hubo profesores, Ernesto, que vieron estos tipos de figuras negras o fantasmas, como ellos le dijeron. Inclusive,
Ellos comenzaron a invitar personas para que hiciera oración y exorcismo en esa escuela en Malasia. Lo que aparece es que la escuela SKM Pengalan Shepa II está situada en el estado tradicional y religioso de Kelantan, dice. La pasada semana, un pequeño grupo de estudiantes comenzó a decir que había visto una figura negra por los pasillos del centro. Poco a poco, más estudiantes e incluso profesores aseguraron haber visto la misma figura, haber experimentado una presencia supernatural. Entonces, Ernesto, esto está fuerte porque no solamente es la primera vez que aparece este tipo de noticia, hay otras noticias similares. Otro de los encabezados que nosotros encontramos con relación al mismo episodio dice: los relatos del fantasma en la zona devastada por el tsunami de 2011 que aterran al Japón. Dice, una historia aseguró al diario Sinar Aryan que sentía sus manos entumecidas mientras su mente estaba en todas partes. Unas 100 personas, la mayoría estudiantes, se vieron afectadas, según confirmó a la BBC una autoridad del centro. Es decir, estamos hablando de escuelas que quedan ubicadas alrededor de la zona devastada por el tsunami en el 2011. Y la historia, por ejemplo, de Malasia no es el primer caso de este tipo de problemas. Sigue diciendo otro encabezado que en el noviembre del 2015 otra escuela en Inglaterra reporta el mismo tipo de problema de niños sufriendo problemas similares y viendo este tipo de episodio. Otro caso similar aparece con el encabezado: el misterio detrás del desmayo de 200 niñas en Colombia. Dice, hace poco más de un año en una ciudad montañosa de Colombia, unas 200 niñas se desmayaron misteriosamente. Se pensó que la causa podría ser la vacuna del virus del papiloma humano, pero tras varios análisis, los especialistas descartaron esta hipótesis. Ernesto, otro episodio similar en Estados Unidos. Estos casos, dice el reportero, coinciden con uno muy famoso ocurrido a finales del 2011 en la localidad de Leroy, en New York, Estados Unidos. Varios adolescentes empezaron a experimentar temblores, gritos, resoplidos y aplausos involuntarios. Al principio se pensó que estos niños sufrían de un síndrome llamado Tourette, pero no fue así, por lo que se catalogó estos episodios como histeria colectiva. Entre junio y octubre del año pasado, más de 600 niñas experimentaron misteriosos desmayos y otros síntomas en una zona de la costa caribe de Colombia. El problema está que estos brotes de delirios colectivos se producen sin aviso alguno. Es lo que están diciendo los medios que están investigando este tipo de episodio. Si bien se desconocen las causas, dice el reportaje, que produce esa especie de delirio colectivo, los expertos coinciden en que se trata de una situación en que los signos y síntomas de una enfermedad se extienden con rapidez en un grupo sin que haya una causa biológica. La histeria colectiva afecta el comportamiento presente, síntomas parecidos a una enfermedad biológica, pero cuando se hacen los análisis se descartan todas las enfermedades conocidas y no se puede explicar la causa. Los relatos de fantasmas en la zona devastada por el tsunami del 2011 que aterran a Japón. Eso es otro de los encabezados que están apareciendo. Y eso de nuevo es en relación a los terremotos de 9 puntos y algo que afectaron al Japón, y luego de eso vino el tsunami. Comenzaron a reportarse por todas partes episodios de personas viendo espíritus.
Así que los profesionales de diferentes áreas han comenzado a investigar este tipo de historia de este tsunami que dejó más de 15,000 muertos en esa área devastada por el tsunami y los terremotos. Quien aparece resaltando en esta historia, en este tipo de historias, es una japonesa con nombre de Gekuin Yuka Kudo. Ella se ganó la atención de los medios japoneses al presentar los resultados de una investigación que hizo con taxistas y pobladores que relataban los fenómenos de este tipo. Mira, a lo largo de 10 meses, entre 2014 y 2015, ella hizo más de 200 entrevistas en estas ciudades, en los alrededores donde estaban apareciendo estos fantasmas y que fueron devastadas por este terremoto y tsunami. Ella dijo a uno de los reporteros, de los medios de comunicación: no tengo interés en discutir si los testimonios son verdaderos o no. Existe un fenómeno social, ese es el foco de mi estudio, fue lo que ella contó a la BBC en Brasil. Ella se enteró de 2 casos a través de unos relatos que habían publicados en periódicos y revistas, y ella comenzó a analizar todo este asunto con mucha más profundidad. Y otra de los encabezados que nosotros encontramos en relación a esto fue: fantasmas, taxistas de la zona han contado experiencias espeluznantes. Una de estas historias, un taxista comenta de que él vio una niña que le enseñó la dirección hacia dónde iba. A él le llamó la atención que esta niña estuviera sola. Ahora, él la llevó a la dirección que la niña le indicó, y él comenta de que cuando le ayudó a bajar, le ayudó todavía a bajar a la niña del taxi, la tomó de la mano, y lo curioso es que después esta niña se desvaneció enfrente de sus ojos. Quiero pensar de que se bajó del taxi y tomó la dirección que iba a tomar diciéndole, y se desapareció. Y tú sabes que también en el mismo reporte aparece la historia de otro taxista. Y esta era una mujer, una pasajera, y se sube al taxi y le pregunta, o sea, estaban hablando de esto de la tragedia, y ella dijo: yo no sé si yo estoy viva o muerta, y también se desaparece. ¿Sabe, Ernesto, con relación a la profecía que habla de los últimos días, del abismo y este tipo de experiencia? Hay otro reporte que nosotros encontramos, y este reporte apareció el 26 de mayo de este año 2006. Quien lo hizo fue alguien llamado John Henke, y perteneciente a este mismo medio bien creíble que se llama la BBC, relacionado con la BBC de Londres. Y el reporte dice, el encabezado de noticia: ¿por qué meditar puede ser peligroso para tu salud? Y aparece eso que estamos viendo, esta fotografía que se llama mindfulness, que en español significa mente, o sea, como mente completa. Y referente a esto, hay una historia de una señora, no es su nombre real, ella es francesa y tiene 20 años de edad. Hace poco, más de un año, dice el reporte, ella decidió ir a un retiro de meditación en silencio en Manchester, Reino Unido, eso es en Inglaterra. El plan de meditación era bastante intenso, 10 días seguidos. Estaba prohibido hablar o hacer contacto visual con otras personas, incluso cuando terminaban las sesiones diarias. Todo estuvo bien hasta el 7º día, dice el reporte. Pero lo que más me llama la atención de este reportaje fue lo que ella declaró. Ella dice: sentí como si mi cerebro hubiera explotado, me contó. Y agregó: me sentí como si estuviera completamente separada de mi propio cuerpo. El reporte dice que ella comenzó a buscar ayuda entre los profesores, pero ellos le dijeron que siguiera meditando. Dice que al final del curso
ella volvió con dificultad a Francia, donde efectivamente ella se derrumbó en la casa de su madre. Traté de seguir adelante con mi vida, sigue diciendo ella al reportero, pero fue imposible. No podía salir de la cama, no podía comer, estaba teniendo síntomas de terror y pánico. Tenía mucho miedo y tuve despersonalización. Eso es básicamente cuando uno se mira en el espejo y no es capaz de reconocerse, y desrealización, que es cuando se mira el mundo y parece irreal. Suzanne ingresó en un hospital psiquiátrico donde le dieron medicación antipsicótica. Un año más tarde todavía la sigue tomando y dice que se siente mucho mejor, pero todavía tiene un largo camino por recorrer, le dijo ella a los reporteros. Ni buenas ni malas. El caso de Susana es extremo, pero quizás no es tan inusual como se podría pensar. Hablé con un número de personas que aparentemente estaban en buen estado de salud mental antes de probar la meditación y que tuvieron graves crisis durante y después de practicarla. Y Ernesto, esto es otro encabezado de salud, no es la misma noticia de salud de Susan. Eso es algo totalmente, tú sabes, diferente. Y un psicólogo de Londres llamado Tim Lomas, él ha hecho o ha expresado esta misma temática a los medios de comunicación. Él dice que este tipo de paciente que practica este tipo de meditación experimenta dificultades sustanciales, incluyendo experiencias desafiantes del yo y una disolución aterradora, como él la ha llamado, de la identidad. Y hay otro fan donde aparece otro reporte de salud de esta misma área. Este reporte le llama La Noche Oscura. Y este señor, que es un médico llamado Daniel Ingram, y él ha hecho este tipo de terapia con más de 5,000 pacientes, de una terapia que tiene que ver con el budismo, un tipo de meditación, y él declaró a los medios la siguiente palabra: para unos cuantos desafortunados puede ser una depresión bastante extrema, episodios micropsicóticos y depresión psicótico, y puede hacer que la gente llegue al borde del suicidio y en ocasiones incluso matarse. Y esto es refiriéndose a las personas que practican este tipo de meditación. Dice, hay un montón de gente sintiéndose así, y no son solo las personas que pasaron largo tiempo en retiros de meditación intensa. Sé de muchas personas que han cruzado ese territorio de forma espontánea, incluyendo un número de miembros de la familia. Sé de alguien a quien le dio la crisis cuando iba de regreso a casa de una clase de yoga y destruyó su auto. Ernesto, esto está bastante serio porque no solamente se trata de este tipo de meditación que tiene que ver con el budismo, también estamos hablando del yoga. Y hace ya bastante tiempo que le están advirtiendo al mundo cristiano de que este tipo de meditación no es peligrosa. Y ya lo vemos, lo que están apareciendo en las noticias, y también lo que los expertos, aún que practican este mismo y recomiendan este mismo tipo de práctica, están diciendo. Así que esto es de tener mucho cuidado. Tenemos otro encabezado que dice, el alcohol y la carne procesada podrían aumentar el riesgo de cáncer de estómago. El exceso de peso también parece aumentar las probabilidades de la enfermedad, y el riesgo se incrementa a medida que esos 3 factores suben, informan unos investigadores. Entonces ya vemos aquí como el cáncer, el tabaco y esta mezcla de cosas comienzan a ocasionar problemas de cáncer. El miércoles 20 de abril de 2016, dice Health New Day, el alcohol, las carnes procesadas como la salchicha, el jamón y la tocina y el exceso de peso podrían aumentar el riesgo de una persona de cáncer de estómago
Y eso es lo que se encontró en este tipo de noticia por este medio. Esto fue publicado por el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, donde él dice que se han reportado más de 4,000 casos de cáncer relacionados a este tipo de problemas. En el informe, los investigadores combinaron y analizaron todos los datos científicos disponibles sobre el cáncer de estómago: la dieta, la actividad física, el peso. El análisis incluía 89 estudios que cubrieron a 17.5 millones de adultos, entre ellos 77,000 con cáncer de estómago. Entonces vemos que este problema, Ernesto, en relación al la carne procesada, no es algo que nosotros podamos tomar a la ligera, porque es algo que tiene bastante estudio y han habido bastantes casos que han sido reportados con relación a todo esto. Y aquí ustedes pueden leer todo la noticia completa en relación a este tipo de problema y el cáncer. Hay, Ernesto, otro encabezado que nosotros encontramos que dice: muchos pacientes de cáncer de seno quizá no necesiten quimioterapia según un estudio. ¿Qué te parece? Cuando hay bastante tiempo que nosotros hemos estado oyendo a los profesionales de medicina complementaria y medicina alternativa que no todos los cánceres se le deben dar quimioterapia. ¿Y qué te parece que ahora aparece este reportaje que dice que un análisis genético puede ayudar a los médicos a determinar quién puede evitar el tratamiento con seguridad después de la cirugía? Y aquí está el lugar de donde aparece este reporte, que apareció el 19 de abril del 2016 y fue sacado de otro lugar, de otras noticias también, que apareció el 18 de abril del mismo año. La Organización Mundial de la Salud advierte carcinogenicidad del consumo de carne roja y de la carne procesada. Pues este encabezado de noticia apareció en octubre del 2015 e inclusive la Organización Mundial para la Salud, en el website hay una lista grandísima de todas las cosas que ellos recomiendan, o preguntas o inquietudes que podrían el público tener en relación al consumo de carne roja y el cáncer, el cáncer en general. La palabra cáncer se menciona por primera vez, Ernesto, en el 1864, cuando una escritora estadounidense hace muchísimas declaraciones, o sea, escribe con relación en libros y también en revistas, en periódicos de su tiempo, en relación a la carne. Y ella dijo de que este tipo, o sea, de alimentos estaba relacionado a gérmenes cancerosos que podían producir este tipo de problema. Hay un libro que se llama El Ministerio de Curación, escrito por ella, que de hecho, Ernesto, ella no solamente escribió sobre salud, sino ella escribió muchos problemas en relación a las profecías de cosas que ocurrirían en los últimos días. Y esto tiene relación con el cáncer, porque ella dijo que a medida que pasara el tiempo, cuando nos acercáramos más al fin, este tipo de problema iba a abundar, lo que acabamos de leer en encabezado de salud de la Organización Mundial de la Salud y los diferentes medios que están relacionando el cáncer en este tiempo al consumo de carne. Y esto fue lo que ella dijo en este libro. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves.
El consumo de carne y el cáncer. Lo que dice que la masa de muchas mujeres que profesaban ser cristianas se cubren diariamente con una variedad de platos que irritan el estómago y producen una condición febril en el organismo. La carne sustituye el artículo principal de alimentación en la mesa de algunos familiares, hasta que su sangre se llene de humores cancerosos y escrofulosos. Sus cuerpos se componen de lo que comen, pero cuando los aflige el sufrimiento y la enfermedad, estas cosas se consideran una aflicción de la providencia. Esto lo dijo en 1875. Se encuentra en Consejos sobre la Salud, el régimen alimenticio, página 464. Y mira que ella no solamente relaciona el consumo de carne con el cáncer, ella sigue diciendo que también los tumores y muchas de las enfermedades inflamatorias, o sea, estamos hablando de artritis, ese tipo de problemas así, ella lo relaciona mayormente al consumo de carne. Y fíjate que ya al final, ustedes están viendo allí en este libro llamado Medical Ministry, o sea, el ministerio médico, de que ella no está escribiendo esto por sí misma. Ella dice, el tema me ha sido presentado bajo diferentes aspectos. O sea, ella dice de que ella recibía visiones referente a el consumo de carne y este tipo de problemas. Y nosotros podemos encontrar en diferentes libros y en diferentes ocasiones el mismo tema y visiones similares. Encontramos en el libro llamado Régimen Alimenticio, en la página 463, 464, también información sobre esto. En el libro Testimonio, en el volumen 9, también encontramos testimonio sobre este tipo de problemas. Así que, Ernesto, estos problemas que están apareciendo en el mundo, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito de la salud, como también en el ámbito mental, están afectando a la población y es algo que fue predicho tanto en la Biblia como también por profetas. Es muy importante recalcar de que las profecías tienen su importancia si tú las tomas en consideración y acatas las advertencias que te hacen, porque el objetivo de las profecías es protegernos. Al saber las cosas que van a suceder, que nosotros podamos actuar para defendernos de las cosas terribles que vienen. Y precisamente, Ernesto, ese es nuestro propósito. Nosotros llegar hacia ustedes, que ustedes puedan ver estas profecías y puedan ver, o mejor dicho, estas noticias y ver su relación con lo que ya se había dicho con relación a ella. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima edición. Exactamente. Hasta la próxima.